El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta Forgat al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Hola amigos y amigas, este es tu programa Forgat al aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Recuerda que Forgat al aire es parte del área académica de gestión. Les agradecemos a los amigos en controles que hacen posible que esta programación, como otras, den un contexto, una coyuntura de todo lo que nos pasa en el mundo político, social, económico, pero sobre todo latinoamericano. Hoy tenemos un lindo programa que vamos a compartir con ustedes, así que sin más, soy Edison Mafla y conduzco Forgat al aire. Listo. Como les decía, mis queridos amigos, hoy tenemos un lindo programa. Hemos tenido la suerte de tenerle ya a Marcelita Arroyo aquí con nosotros. Ella es una amiga de esta casa. Hemos compartido en lo personal muchas experiencias, tanto desde la lógica académica, institucional, y creo que hoy es una gran oportunidad para hablar con ella, contando un poco de su experiencia, por un tema fundamental: grupos de atención prioritaria, los gobiernos locales, ¿qué? Con esa temática, entonces, damos la bienvenida, mi querida Marcelita. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los radio oyentes y ahora también a la gente que nos ve a través de los canales de YouTube. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias, querido Edison, también saludando, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas quienes nos escuchan a través de este espacio magnífico que siempre nos lleva a la reflexión y que sobre todo es una puerta abierta para contar las cosas que pasan, ¿no? Porque es importante mirar a ver que muchas cosas se dicen, pero hay otras cosas que pasan y eso es lo importante. Perfecto, mi querida Marcelita, y para que tengamos un contexto de nuestra entrevistada, pues siempre hacemos una pequeña reseña de su perfil profesional. Bueno, Marcelita Arroyo, vinculada al Ecuador profundo, a los gobiernos locales y también desde toda trinchera, pues su aporte ha sido muy valioso. Ella es Magíster en Desarrollo Local Comunitario por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Gestión Estratégica del Talento Humano, tiene algunos diplomados en Planificación para el Desarrollo, Dirección Estratégica de Negocios, diplomada en Gestión de Sistemas Integrada de Gestión de la Calidad, es maestrante en Intervención Interdisciplinaria en Violencia Basada en Género y ha tenido alguna experiencia, yo diría alguna bastante experiencia como directora de Atención, Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico y otros grupos de atención prioritaria, viceministra de Inclusión Social, directora de Fortalecimiento Institucional a los GATS, esto es por parte del Consejo Nacional de Competencias, directora de Políticas Sectoriales e Intersectoriales, actualmente presidenta de la red GESODEL, Red para la Gestión Social y el Desarrollo Local. Así que miren, queridos amigos y amigas, tenemos una gran oportunidad de escuchar en los gobiernos locales. ¿Tenemos o no tenemos ahí un rol importante con los grupos de atención prioritaria? Nuestras funciones determinadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización nos dan la posibilidad de trabajar estos temas. ¿Qué tanto invertimos nuestras autoridades locales, en los municipios, en los consejos provinciales, en las juntas parroquiales, para esos grupos de atención prioritaria que no están, digamos que, directamente en una agenda local? ¿O si lo están? Bueno, hoy vamos a discutir entonces con Marcelita Arroyo esta posibilidad. ¿Y qué te parece, Marcelita, si para avanzar en esta lógica vamos un poco caracterizando a quienes denominamos grupos de atención prioritaria y qué derechos deberíamos garantizarles en principio de forma general para ellos? Así es, mi querido amigo, nosotros ventajosamente tenemos un andamiaje normativo suficiente, digamos, en términos constitucionales, en los enfoques que esta Constitución nos marca para poder ir decantando ya en los territorios un accionar un poco más específico. Esta Constitución pues nos marca estos 5 enfoques de derechos en donde estamos enmarcando ya estos grupos de atención, hablemos de las personas que se encuentran en movilidad humana,
ciudadana, estamos mirando también un enfoque de género que hoy justamente en este periodo, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, pues se está conmemorando estos 16 días de activismo de violencia basada en género, pero también que incorpora toda la mirada de diversidades, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos los grupos relacionados con las personas con discapacidad, las personas que desde la visión del ciclo de vida, pues también tienen una prioridad, hablemos niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, y por otro lado también este enfoque de pueblos y nacionalidades. Como nosotros podemos mirar, el enfoque es grande, cada una de estos enfoques cuenta con su Consejo Nacional para la Igualdad de estos derechos. Por otro lado, existen también unas leyes orgánicas y unas agendas sectoriales, unas agendas de igualdad, digamos, para que éstas puedan ser desplegadas y transversalizadas en los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, nosotros vemos que todo esto puede sonar también un poco retórico, puede ser también un poco declarativo. ¿Por qué? El momento en que nosotros queremos poner ya por un hecho concreto, todavía nos faltan herramientas, todavía nos faltan mecanismos que hagan que las cosas pasen. Nosotros estamos justamente como Red GESODEL mirando esta necesidad de encontrarnos. Estamos hoy con un lema de gobierno que a mí me parece muy interesante y dice, bueno, es el gobierno del encuentro. Entonces tenemos que buscar esos espacios para encontrarnos, todos aquellos quienes están teniendo ya unas nuevas oportunidades en el gobierno, tomando decisiones. Hay gente nueva, se ha oxigenado, y gente que viene con una actitud de aprender, de conocer, y eso es bueno. Y también quienes tenemos esta experiencia ya en un recorrido y que ahora nos encontramos en la sociedad civil, aportando desde otras trincheras, como tú decías. Y eso es lo importante, que debemos buscar justamente esos encuentros para nosotros hacer que todo lo que está escrito en una norma, pues finalmente se convierta ya en una normativa local. En esa lógica y pensando en la normativa local, finalmente nuestros gobiernos locales y toda institución pública, todo servidor público definitivamente necesita regirse por este principio básico, que en materia pública hay que hacer estrictamente lo que dice la ley. En eso creo que mis amigos de los gobiernos locales tenemos un primer, no lo veamos como debilidad, menos aún como obstáculo, pero sí como una gran oportunidad, otra vez lo mencionamos, que la Constitución de la República del Ecuador, la ley orgánica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sí, el propio Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, nos permite mirar y tratar de perseguir estos modelos de gestión que implican también alianzas público-públicas, público-privadas y público-comunitarias. ¿Qué tanto nos toca avanzar hacia allá? Bueno, ¿qué tanto estamos dispuestos a ampliar nuestra voluntad política, a hacer una gestión participativa? Y no solamente hablamos de la participación ciudadana, sino una gestión participativa con todos los actores para fortalecer la gobernanza, y digamos que ahí tenemos un gran paraguas para trabajar en muchas cosas. Porque cuando nosotros abrimos, digamos que las puertas para que podamos trabajar en lo público, entonces hay que buscar qué nichos queremos, al final de cuentas, trabajar. Pero en grupos de atención prioritaria, mi querida Marcela, sobre todo en un tema tan, digamos que no solamente preciso, específico, yo diría inclusive técnico, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que pueden desconocer nuestras autoridades locales, y quizás a lo mejor ni siquiera los funcionarios públicos estarían preparados para poder trabajar directamente con estos grupos. Sin embargo, hay la necesidad de trabajar con ellos. ¿Cuáles pueden ser esas puertas que tendrían que abrir nuestros gobiernos locales para empezar a sensibilizarse y a incluirse en esta lógica? A ver, nosotros tenemos ahí, mi querido Edison, lo que tú acabas de mencionar, un primer paso, y es la sensibilización. Si nosotros no partimos por esa primera fase, podemos tener todo el conocimiento técnico, podemos tener toda la norma, podemos tener inclusive modelos que han sido exitosos en algunos cantones. Sin embargo, si la autoridad no está sensibilizada, si el funcionario, el servidor público de planificación, los agregadores de valor, quienes toman la decisión, no están sensibilizados frente a los temas de grupos de atención prioritaria y enfoque de derechos,
derechos, todavía no estamos dando el paso. ¿Por qué? Porque finalmente todas estas voluntades que se generan desde una perspectiva política no tienen un verdadero asidero en la toma de decisión como tal. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad de llegar con un mecanismo un poco más vivencial, en donde la autoridad se aleja un poquito de su perspectiva de privilegio, digamos, en donde tiene, cuando llega a su casita, abre la llave de agua y tiene el agua, pero eso no pasa en la ruralidad, eso no pasa en toda la ciudadanía a quien se debe. Entonces empezamos a tener esa distancia y nos concentramos en generar una política pública que, aun cuando sea local, todavía tiene una visión urbana, pero por otro lado también tiene una visión adultocentrista. Nosotros estamos perdiendo de vista a toda la población, digamos, niños, niñas, adolescentes y más aún las juventudes. Las juventudes, cuando nosotros como red hacemos toda esta sensibilización con nuestro programa, llegamos y hacemos unos ejercicios que trascienden al conocer la norma como tal, sino a la vivencia del derecho. Vamos a mirar cómo generan las políticas públicas. Nadie menciona a la juventud, se saltan ese pedacito de la vivencia del ser humano y no pensamos que las aspiraciones, las necesidades de este grupo etario tienen una gran repercusión en cómo se diseñan las ciudades, cómo se diseñan los productos y servicios de los gobiernos locales. ¿Y si no se les toma a ellos, inclusive diríamos a los niños? Menos. Antes de ayer estuvimos en un evento maravilloso que ha sido todo un proceso, justamente como tú decías, Edison, de mirar todos los actores locales, ¿no? Pasa también por esa capacidad de poder caracterizar quiénes estamos en el territorio, pero no pensando solo en aquellos con los que siempre contamos, digamos, el desconcentrado, el descentralizado, que van de la manito, que finalmente se conciben entre ellos solo gobierno. Pero también está la misma sociedad civil que tiene toda una incidencia, está la academia que tiene también todo un bagaje que poder entregar y todas unas capacidades que poder poner a favor de la ciudadanía. Se encuentran los medios de comunicación que hoy por hoy tienen un rol importantísimo en el medio en que estamos viviendo de la hipercomunicación, y está también la empresa privada y el tercer sector. Cuando todos ellos nos juntamos, imagínate, tuvimos ya la inauguración de la primera mesa provincial para la erradicación de todo tipo de violencia. ¿Esto en dónde fue? En Los Ríos. En Los Ríos. En Los Ríos. Entonces, ha sido un trabajo en donde hemos tenido un equipo impulsor que está conformado por un liderazgo natural del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se junta también el presidente de la Comisión de Género y Equidad de la provincia, y se juntan, obviamente, a través de esta convocatoria del alcalde de Palenque, todos los alcaldes de la zona 5 y todo el desconcentrado, y somos desde la sociedad civil, la red GESODEL y también Plan Internacional quienes contribuimos con todo el andamiaje técnico para que la mesa tenga una metodología, tenga una información y tenga unos objetivos claros. ¿Y para qué este ejercicio de encuentro? A los amigos recordarles, tenemos entonces el paraguas de que nos permite juntarnos. Así es. No es solamente un eslogan, digamos, que del gobierno de turno, es normativamente posible. Correcto. Entonces nuestras autoridades locales lo pueden hacer. Han conseguido el interés, llamarles el interés a distintos actores del sector público, privado y comunitario, y están trabajando. Tienen la cooperación que les facilita la mediación, pero ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Qué es lo que se pretende y qué realmente es lo que se podría conseguir? Justamente, y tú conocerás, mi estimado Edison, hemos coincidido mucho en este criterio que nuestro país necesita romper la lógica de trabajo en silos, que nosotros necesitamos conseguir una verdadera articulación interinstitucional para evitar tener acciones atomizadas. Esta mesa justamente lo que busca es orientar el trabajo y los objetivos de manera más orgánica, al tener una mesa, un espacio que tenga un sistema de seguimiento y evaluación de las decisiones que se toman dentro de este espacio, y que este espacio cuente con unos ejes de trabajo
que realmente sean aquellos que contribuyan a tener un trabajo más organizado. Porque ¿qué es lo que pasa en las mesas de trabajo? Tú te juntas, pero llegas y dices, bueno, ¿y ahora qué me pondrán a hacer? Y empiezas a tener una lógica así de construcción, un poco de confianza, pero todavía no de trabajo concreto, digamos. Pero cuando tienes ya una metodología más decantada por ejes, que es básicamente el despliegue de una política nacional, ahí tú vas a tener ya acciones mucho más orgánicas, pero por otro lado también con mucha más pertinencia territorial. Estas acciones en el marco de la descentralización, me preocupa un poco, ¿vienen con presupuestos? ¿Qué es lo que sucede en el tema presupuestario? Nosotros, tú sabes, existe el presupuesto participativo, pero el presupuesto participativo, al no tener estos espacios de confluencia que corresponden a unas necesidades comunes, termina siendo también de corte muy político. Entonces, no es que todos estamos hablando el mismo tema, sino que más bien estamos generando acciones atomizadas que no contribuyen a un desarrollo integral de los territorios. Si bien es cierto, existe la práctica ya de poder juntarnos, existen todas unas metodologías también, unas con mucho éxito, otras que no, pero cuando tenemos un espacio desde la visión de gobierno intermedio, porque esa es la mirada que le estamos dando, de gobierno intermedio en el marco de la erradicación de violencias, no estamos hablando solo de la violencia basada en género, sino de todos los tipos de violencia que se están generando, especialmente en la zona 5, y que nos están generando una gran preocupación. Ahí es posible que esto sea también trasladado a los diálogos de un presupuesto participativo más local y que tengamos la posibilidad de que en estos espacios donde los gobiernos están obligados también de alguna manera a generar una parte presupuestaria, pues se generen y haya una orientación a un plan que es ya más provincial, porque la idea de esta mesa tiene que salir un plan tetranual. No podemos hacer un plan de muy corto plazo porque los temas que se están manejando son problemáticas estructurales que merecen mucho más tiempo de incidencia y que trasciendan a los gobiernos de turno, digamos. Entonces, este ejercicio que se está realizando tiene también, como te digo, una copia, digamos, o una incorporación de buenas prácticas de otros gobiernos locales. Nosotros estamos apoyando ahora al gobierno provincial de Imbabura para la construcción del plan tetranual para la lucha contra la violencia. Y en ese sentido, esa buena práctica de esa mirada un poco de más mediano plazo lo trasladamos acá a Los Ríos y decimos, sí, ellos lo están haciendo así, tienen una estructura con esta mirada, tienen también unos actores que son muy similares a los nuestros, entonces nosotros copiemos esto acá. Y vamos a Imbabura y le decimos, miren, esto pasa en Los Ríos, ¿qué les parece? Avancemos con un modelo que pueda decantar acá. Y entonces empieza todo un círculo, pero ya no desde un estudio teórico, sino más bien desde lo que ya está pasando en los territorios. ¿Qué tan abiertos y un poco tratando de graficar todo lo que tú nos cuentas? La primera parte, este ejercicio de articulación enmarcado por la ley, que es posible. El segundo, este planteamiento de unas agendas en base a unos ejes, a unas discusiones por mesa, ¿no es cierto? Unas agendas definidas, y que estas agendas deben sí o sí tener un presupuesto, caso contrario quedan en el papel, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ahí tú nos hablas que hay, por un lado, el presupuesto de los gobiernos locales, el presupuesto participativo, que se puede entender. Diría adicionalmente ahí, quizás la lógica que todo gobierno local tiene que invertir o tiene que proponer que haya al menos un 10% de atención a grupos a estos grupos prioritarios, ¿no es cierto?, para poder desarrollarlo. Pero no solamente ahí, un poquito más, ¿qué tan dispuestos están los ministerios de pronto en ejercer su presupuesto de manera individual, o si hay la posibilidad de que se pueda delegar algunas competencias o algunos servicios para que los gobiernos locales lo hagan? ¿Hay esa posibilidad o todavía no estamos preparados nuestros gobiernos locales para asumir esas responsabilidades? Todavía yo le veo un camino por recorrer, porque finalmente desde los mismos ministerios existen algunos nudos críticos que deben desatarse para que se pueda, una vez que se tenga la claridad del ejercicio propio en los mismos ministerios, entregárselas a los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, la voluntad, eso se encuentra evidente, y por otro lado, estos espacios son los que van construyendo esos caminos, y dentro de estos mismos espacios son donde se van desatando esos nudos críticos. Ahora aquí también hay algunas cosas que hay que reflexionar. Finalmente,
Veamos el caso de del Ministerio de Inclusión Económica Social, cuando sí trabajan con gobiernos locales, cuando hay inclusive una minga, digamos, para poner un recurso del ministerio y del gobierno local, pero cuando el gobierno local se desentiende un poco del servicio, porque no somos prestadores de servicios, dicen los gobiernos locales, pero están entregando un dinero para el equipo técnico o para los temas de alimentación o para los temas de infraestructura, y eso es parte del convenio entre el MIES y el gobierno local, con el cual, valga la redundancia, se lleguen a estos acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién hace ya el trabajo de orden administrativo y diríamos hasta político? El Ministerio de Inclusión Económica Social, cuando hacen evaluación de los equipos técnicos, cuando hacen evaluación y monitoreo de los servicios, ¿no es cierto? Y entonces el gobierno local queda a veces con esa sensación de que estoy solamente entregando los recursos. Ese capital político creo que también hay que reflexionar en estos espacios. Totalmente. Por supuesto, porque si bien no queremos que nuestros gobiernos locales se conviertan en prestadores de servicios de algo que a lo mejor todavía no tienen capacidad, o si la tuvieran, o si quisieran invertirlo, no se sienten directamente ni presionados socialmente, ni abocados a desarrollarlo, porque como te digo, las prácticas es una minga de presupuesto y hasta ahí llegó. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para completar esa sensibilización? Y quizás ahí un tercer paso que se tiene que discutir es cómo estas agendas institucionales realmente van dando un sentido a algunas herramientas que tiene el gobierno local, como tú decías, el presupuesto de inversión, que es participativo en su totalidad, pero sobre todo la planificación local. Y sobre todo, diría yo, esta necesidad de que los gobiernos locales no tienen información para alimentar su planificación local y no manejan información territorial. Resulta que a veces llegamos a estas mesas de diálogo o de negociación inclusive, limitados de información. Unos supeditados por esa debilidad que tiene el Estado a nivel nacional con el INEC. No hemos logrado tener un censo todavía, pero también por una limitación que nuestros propios gobiernos locales en la práctica no logran darle la importancia al dato ni recuperar esos datos para consumo del gobierno local y para consumo de los actores que conforman la gobernanza. Entonces ahí también veo que podría haber una debilidad, sí, discusiones muy ricas, políticas, técnicas, pero si no hay datos en el territorio. ¿Qué se ha propuesto en ese sentido? ¿Hay alguna iniciativa que se deba tener en cuenta? Sí, totalmente de acuerdo, Edison, con toda este decurrir en la gestión de los gobiernos locales. Te respondo la primera parte en relación al tema un poco más político, un poco más también de la gestión administrativa de estos convenios que tiene el MIES. Sabemos que esta prestación de servicios es súper costosa, muy costosa, y al tener esta alianza estratégica, digamos, con los gobiernos autónomos descentralizados, tiende a haber una corresponsabilidad. Sin embargo, al concentrar toda la parte administrativa dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sí se pierde también esa parte de corresponsabilidad con el gobierno local. Y por otro lado, también esa posibilidad de incidir políticamente con todo lo que está prestando el gobierno local como servicio, sea mucho, sea poco, pero finalmente es un contingente que está poniendo al servicio de la ciudadanía. Ahí el nudo crítico, y que todos y todas conocen, está relacionado con la firma de los convenios, porque termina siendo un tema riesgoso para el gobierno local cuando yo no puedo hacer una renovación de unos convenios en la temporalidad que corresponde, y tengo hay unos vacíos en cuanto a pagos, digamos, a los prestadores de servicios, que luego termina siendo un problema. Si bien es cierto, la gente viene a protestar acá al MIES en planta central, pero también se generan estos reclamos en territorio. Principalmente en territorio y en los gobiernos locales. Y se confunde porque la ciudadanía dice, no es del GAD, entonces empieza también a generarse como esta sensación de que la responsabilidad está en el GAD, cuando no necesariamente es así. Esta parte de estos nudos críticos más administrativos son aquellos que deben desatarse con total claridad para que de alguna manera esto también llegue ya a ser una competencia que el GAD la asuma con total libertad y con total posibilidad de incorporarla en sus presupuestos y también generar todo su capital político frente a lo que está desarrollando e incidiendo en territorio. Y ahí viene lo que tú mencionas, porque tampoco tengo yo la capacidad de generar información respecto de esa data.
¿Por qué? Porque yo tengo mi grupo cautivo, pero no tengo la información del resto de problemática que me está generando en torno, digamos, a mendicidad. Quien maneja los datos es en planta central del Ministerio digamos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero no es una información que yo la comparta también con el GAD como para poder, más allá del servicio puntual que yo tengo, tener la posibilidad de tener otro tipo de servicios o servicios complementarios para yo poder atender esa problemática que finalmente me decanta también en otro tipo de problemas colaterales más familiares. Hablemos del tema de desnutrición crónica infantil, hablemos del tema de escolarización, etcétera. Entonces todavía sí, eso se sigue viendo de manera muy sectorizada, tampoco vamos a generar esa incidencia. Y por otro lado, en el tema de la información, hablando ya de este espacio específico que hemos construido, uno de nuestros objetivos estratégicos es construir información local. Y por eso yo te preguntaba antes de entrar a esta entrevista, ¿cómo están ustedes avanzando como Forgad, como universidad y todo en el tema de los sistemas locales de información? Porque la reflexión que hemos hecho en este espacio es que necesitamos contar con información, una línea base que nos permita a nosotros saber que las incidencias que estamos proponiendo dentro de este espacio van a decantar en un resultado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos todos contentos, estamos todos comprometidos, estamos con una línea de acción, pero no vamos a saber si estamos por buen camino si no lo medimos, si no tenemos un resultado de saber si en efecto hemos reducido esos índices o hemos cerrado brechas. Estamos entonces con Marcelita Arroyo. Ella es experta en los temas de orden social, ¿sí? Y sobre todo ahora vamos a utilizar toda esa experiencia que tiene Marcelita para intentar desarrollar, descubrir, definir algunas líneas en donde los gobiernos locales pueden insertarse, intervenir activamente. Inclusive diríamos, habría que buscar esas líneas para que se intervengan de manera protagónica en el territorio. Y estamos llegando entonces a nuestro primer segmento musical, que hacemos un paréntesis para poder renovar energías. La última parte que queremos ya justamente ver esta aplicación de los servicios y los retos que tienen por detrás. Marcelita, en gustos musicales, ¿cuáles son tus preferencias? ¿Qué te gusta más? ¿Qué género te gusta más? Bueno, de hecho me gusta mucho la trova cubana, me gusta mucho Silvio Rodríguez, uno de mis cantantes favoritos, entonces. ¿Y de él qué podríamos sugerir para esta oportunidad, para escucharnos, inclusive a lo mejor que tenga alguna relación con lo que estamos hablando? Bueno, hay una canción realmente muy bonita que tiene un mensaje también importante, Te doy una canción. Te doy una canción de Silvio Rodríguez, ok, y con eso vamos a hacer patria, me parece súper chévere. Vamos a hacer un primer paréntesis y volvemos en un ratito más, en lo que dure este corte musical. Amigos y amigas, no se pierdan la siguiente parte de esta linda tertulia que tenemos aquí en Forgad al Aire. Ok, bueno, escuchamos la canción de Silvio Rodríguez. Yo estaba pensando cuando decía Silvio Rodríguez, decía estas canciones del El Unicornio, pero sabes que esta canción es realmente muy interesante, nos anima mucho a meter el hombro. Y creo que en esa lógica, qué bueno que nos haya sugerido esto, porque nos anima a hacerte la siguiente pregunta. Ya vimos por un lado el tema del paraguas de esta lógica de la articulación, del identificar servicios y tratar de armar estas agendas, ¿no es cierto?, intersectoriales, que no es otra cosa más que lo que puede aportar los que sí hacen servicios. Y qué chévere ver al gobierno local metido ahí, liderando, siendo el núcleo, digamos, que de esta iniciativa, poniendo obviamente su infraestructura, seguramente sus recursos también. Pero nos queda ahí unas dudas con respecto ya al desarrollo de los servicios. ¿Qué diferencias puede tener, digamos, que las instituciones públicas realicen los servicios que tienen por obligación hacerlo? Me imagino Defensoría del Pueblo, me imagino MIES, me imagino, qué sé yo, el Ministerio de Salud Pública y obviamente otras instituciones que se encuentran en el territorio. El hecho de hacer agendas intersectoriales, ¿cuáles podrían ser los principales productos que podría beneficiarle al gobierno local, digamos, que este esfuerzo para entregarlo a la población y a su territorio? ¿Cuáles son esas ganancias? Realmente
Cuando nosotros pensamos en la intersectorialidad, o sea, ya estamos agregando un valor importante al territorio, y más cuando juntamos este tema de la intersectorialidad a la interescalaridad. Nosotros estamos mirando, y esto justamente en un taller que estábamos el día de ayer o antes de ayer con Comaga, hablando de los presupuestos sensibles al género, decíamos, a ver, nosotros no estamos diciendo que queremos un dinero específicamente para mujeres. O sea, no, lo que queremos decir es que cuando nosotros hagamos un ejercicio de planificación, miremos que este grupo tiene unas necesidades específicas, tiene unas aspiraciones específicas, y que cuando planifiquemos consideremos cuáles son esas necesidades y que dentro del mismo presupuesto nosotros podamos incorporar cuáles son estas perspectivas de género, digamos, poniendo el ejemplo de este enfoque. Y entonces decíamos, sí, cuando nosotros planificamos las ciudades, estamos diciendo que vamos a hacer, no sé, bordillos. Y estamos hablando de los bordillos, decimos en dónde y tal, pero pensamos siempre en el bordillo de adoquines, digamos, o con una forma específica, y no pensamos en las carriolas, no pensamos en los zapatos que utilizamos las mujeres y cómo eso también nos perjudica en el momento de desplazarnos de un lugar a otro. Y entonces esa perspectiva de género en un ejemplo tan sencillo hace que tú veas que vas a construir el mismo bordillo, pero que vas a incorporar un enfoque de género. O nosotros tenemos una mirada, hablemos del tema de cambio climático, y vamos a ver que el equipamiento urbano pues tenga una orientación también mucho más orientada a guardar la sombra de manera natural, a tener una forma de oxigenación o de recuperar el oxígeno de una manera más natural, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos buscando es tener un poco más de sentido común, Edison. Realmente no es que el incorporar un enfoque de derechos en los servicios y en la prestación de servicios tenga una necesidad de tener una gente experta. Lo que necesitamos es gente sensible, es gente que incorpore la mirada y las necesidades del otro diferente a el diseño y planificación del desarrollo local. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la intersectorialidad, estamos diciendo que tenemos nosotros un evento, digamos, de violencia, y cuando llegamos al espacio sabemos qué actores se van a activar en ese momento, y principalmente está el ECU 911, que es el que te recibe la llamada y empieza ya a generar una acción inmediata con la policía, y luego la policía tiene su red y le llama a la persona, a la Secretaría de Derechos Humanos, digamos, y empieza a haber todo un conjunto de actores locales que van en apoyo a la usuaria, a la víctima y sobreviviente de violencia, porque sabemos que hay niños, sabemos que hay una situación de emergencia y que la persona necesita en primera instancia atención médica. Si la persona tiene una afectación grave, pues va a necesitar auxilios psicológicos, de primeros auxilios psicológicos, y una orientación legal por si quiere hacer una denuncia, y empieza a activarse toda una serie de actores en esta ruta de atención que deben tener un factor común: empatía, sensibilidad y conocimiento de una ruta. Perfecto. Me queda claro entonces, fíjense amigos, los gobiernos locales, dos productos básicos que diríamos pareciera en la lógica que pudiera ser más un esfuerzo más teórico por un lado, pensándolo así, pero yo creo que puede ser realmente pragmático en la medida que lo sepamos aprovechar. Los gobiernos locales que están pendientes de su gestión y hacen este tipo de ejercicios con multiactores de forma intersectorial, bien nos decía Marcelita, entonces un primer beneficio es que al estar en diálogo con las instituciones que ofrecen servicios para los grupos de atención prioritaria, ¿sí?, para las personas con vulnerabilidad, ya nos van a sensibilizar. Es decir, ya no vamos a hacer la típica obra. O sea, desde el gobierno local, nuestros proyectos, programas y las propias políticas locales van a permitirse la transversalización de estos enfoques. Pero un segundo producto importante también es que, ojo, al ser parte de estas mesas, el gobierno local también puede entender cuáles son esas hojas de ruta y esos protocolos de servicios.
Y si llegamos a tener esa empatía y ese conocimiento que nos invita Marcelita, me imagino entonces que hasta podría invertir en aquellos territorios donde están de pronto no completos todos los actores que ofrecen los servicios en los protocolos o en los procedimientos, que el gobierno local de alguna manera también supla esas limitaciones, por ejemplo, con el sector privado, por ejemplo, con las universidades, por ejemplo, con, con prestadores de servicios de las organizaciones de la sociedad civil o de las ONGs. Entonces, qué importante es suplir algunas falencias que a veces en los territorios nos queda. No tenemos siempre un psicólogo, no tenemos siempre un abogado a la mano, no tenemos siempre por ahí un fisioterapista, no tenemos por ahí alguien que haga la atención de salud o alguien que haga la atención de rehabilitación. Me imagino muchos casos en este momento. Seguramente a los gobiernos locales también recrearles estos casos, porque finalmente cuando pasa algo, no solamente le pasa a esa persona, sino le pasa a esa persona y a su familia, a esa familia y a su entorno más directo. Correcto. Entonces hay una serie de condiciones que al sensibilizarse ganamos. Tal cual. Perfecto. Y ahí, mi Eric, incorporar un tema adicional que es, o sea, una mirada, cuando hablamos nosotros de protección de derechos, tener la claridad de estos ejes nos ayuda a tener un pensamiento organizado de la vida y de cómo gestiona el territorio. Digamos, el tema de prevención siempre es una condición sine qua non cuando yo quiero cortar estos círculos y ciclos de violencia. Por otro lado está el tema de atención y protección, y ahí es donde abocamos todo este tipo de servicios, los lugares de acogimiento, donde estamos dándole protección, atención a los usuarios, usuarias víctimas de cualquier tipo de violencia. Pero por otro lado también está la restitución y la reparación de los derechos. Y ahí es donde, digamos, hablamos de la economía popular y solidaria, que tiene los gobiernos locales un rol, crear un entorno apropiado para que estas personas que tienen esta vulneración de derechos pues puedan incorporarse y también romper círculos de violencia. Es decir, cada uno de los espacios de la gestión del GAT se convierte en una oportunidad de poder tener una incidencia clara y concreta en el marco de estos ejes que te acabo de comentar. Tenemos una conversación con Marcelita Arroyo, este es tu programa Forgada al Aire, y nos queda frente a todo ese escenario que los gobiernos locales pueden abrir, en donde hemos visto que no necesariamente ni sus competencias ni sus funciones directas estarían encaminadas para trabajar, digamos que tan claramente con los grupos de atención prioritaria, pero sí tiene una gran responsabilidad como autoridad de un territorio el generar estos espacios de diálogo, de negociación, de discusión sobre una problemática que hemos visto que no es de una sola dimensión, ¿no es cierto? De una sola causa. O sea, alguien me decía por ahí que los problemas son multicausales, por ende las soluciones tienen que ser multidimensionales. Esta frase era interesante porque nos decían, no pienses solamente en lo que ves, sino hay que también en lo que no ves. Correcto. Hay un ejemplo, mis queridos amigos de los gobiernos locales, el que me queda bastantísimo en la cabeza justamente cuando hacemos aquí charlas académicas, es aquella familia que tiene una persona con discapacidad. Si bien la persona con discapacidad es la que está muchas veces discriminada, vulnerada a sus derechos por una serie de condiciones en lo laboral, ¿no es cierto?, en lo económico, en lo social, nos ponemos a pensar alguna vez también en su familia o a la persona que está en el cuidado de esa persona con discapacidad. Ampliemos un poco más la vista y sabremos que esa persona que cuida esa persona que cuida a su familiar discapacitado no tiene fines de semana, no tiene que tener casi el 100% de atención, a lo mejor no pueden ir a trabajar, dependerá de otros familiares. ¿Y qué pensamos con ellos, por ejemplo? Entonces me parece que hoy no lo vamos a resolver, pero sí darles la expectativa de que no se preocupen de que hay cancha, pero muchísimo para realmente ampliarlo, y la única forma que hemos visto es esta mirada intersectorial, esta relación multinivel, el apropiarnos de los modelos de gestión que tenemos como gobiernos locales para poder dar una propuesta efectiva a todos esos multicausalidades que existen, a tratar de dar unas soluciones multidimensionales y alcanzar justamente un equilibrio, porque lo que se busca, y es un reto para toda población, es que sí, hablemos de temas de equidad, pero en los casos de las personas que han sido vulnerables por derechos, al menos ellos sí esperan equipararse con otros, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, también es un tema de igualdad, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es importante. En esta última parte, mi querida Marcelita, ya sabes que el tiempo en radio es bastante corto, pero nos quedan algunas pistas que hemos dado como referencias a nuestros gobiernos locales.
hablemos de la academia. Nosotros siempre cerramos pensando en la academia. La academia, ¿cuál es el rol de la academia? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo podemos, a lo mejor en estas fases que tú nos mencionas, en la primera de sensibilización o en estas lógicas de facilitación, de mediación, de estos escenarios de diálogo, de negociación, qué rol podría tener? O quizás en la lógica propiamente dicha de la academia con respecto a la sistematización de estos procesos, pero cuáles podrían ser por ahí, digamos que las principales funciones que a través de su vinculación con la colectividad la academia al final brinde una solución o sea parte de la solución. Tenemos nosotros dos líneas grandísimas en donde la academia puede generar una incidencia de manera importante. La una es con la sociedad civil. En el marco de la sociedad civil, los procesos de sensibilización masiva que se pueden generar desde la academia son ya un insumo valiosísimo. Cuando nosotros damos a conocer estos enfoque integral de derechos, digamos, a toda la ciudadanía, generamos un círculo virtuoso de unas construcciones también de competencias ciudadanas que van inclusive a paliar un poco la situación de inseguridad que estamos viviendo y esa escalada de violencia que estamos viviendo, con una activación simultánea masiva con la academia. Yo creo que el espacio de vinculación con la sociedad es uno de los factores que nos puede dar una mano en este sentido, y generar una gran convocatoria, una gran cruzada nacional para poder dar a conocer este enfoque de derechos con la ciudadanía. Pero por otro lado también, de lo que tú mencionabas, mi querido Edison, tenemos que buscar un mecanismo no muy largo, un poco más cortito, pero con un aval académico, en donde los funcionarios y servidores de los sistemas locales de protección puedan tener una certificación, de conocer qué es el Sistema Nacional para Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, y saber cómo está estipulado las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados desde lo provincial en su rol de promoción de derechos, en lo cantonal en su rol ya de una prestación de un servicio a través de las juntas cantonales y los consejos cantonales, y en lo parroquial con las defensorías comunitarias. Si nosotros andamos de manera articulada en estos dos caminos, digamos, creo que la academia está dando centro, porque lo que necesitamos es justamente visibilizar este tema con total claridad y que no sea solo una sospecha de que esto es lo que tengo que hacer, sino una claridad. Con eso nos quedamos, mi querida Marcelita. La verdad, el ejercicio del gobierno local implica también no solamente un ejercicio de cumplimiento a rajatabla de las competencias, sino también la mirada de la autoridad muy sensible de todos los problemas que tiene un territorio. Entre ellos, lo que sufren nuestros grupos de atención prioritaria, personas que tienen a veces más de una vulnerabilidad, 1, 2, 3 vulnerabilidades, y de ellos, ¿qué pasa? ¿Quién se conduele? ¿Quién aterriza? Y por otro lado, la universidad. La universidad tiene un reto importante, tiene una responsabilidad social, que bueno fuera entonces, como tú mismo nos dices, llegar a ese paso. Me quedo con la sensación de que a lo mejor podemos empezar a tener una relación con el nivel nacional para certificar en lo local ciertas habilidades y capacidades y competencias, y que eso sea el pretexto justamente para que haya también un ejercicio en donde el Estado no deje de dar directrices de su política pública, pero que incluso empiece a compartir más y confiar más en que los presupuestos pueden ser entregados a los gobiernos locales porque hay unas capacidades instaladas, y frente a las capacidades instaladas, pues presupuestos asignados para trabajar con mucho más contexto, con mucho más coyuntura, con mucho más visibilización, y ese es un mensaje importantísimo para el nivel nacional, para el nivel subnacional, para nosotros la academia. Esto es, mi querida Marcelita, espero que te hayas sentido bien en este que es tu programa. Te seguiremos invitando, nos interesa mucho lo que tú nos cuentas, muchos éxitos en GESODEL, que eso sea también un espacio donde realmente podamos vivir la patria, como decía, como es Silvio Rodríguez, te doy una canción y digo patria, entonces que sea esta canción que tú nos dedicas ahora, no la de Silvio Rodríguez, sino la que desde GESODEL y desde todos los esfuerzos locales, esa canción que hagan sea para la patria y que se sienta en la patria. Espero que te hayas sentido bien, como estás ahora, después de esta conversación. Muchísimas gracias, Edison. Siempre el contar con personas
con esa claridad que tú tienes, realmente me da esperanza, me da una luz, y saber que también esta casa, como es la Universidad Andina, siempre está con todas esas posibilidades de generar esa cohesión social y darnos este espacio para reflexionar y saber que tenemos que dar pasos firmes para conseguir la patria que queremos. A ti, mi querida Marcelita, muchas gracias, y agradecemos a Voz Andina Internacional, a todo los equipos de control, a todos los que hacen posible que lleguemos a distintas, ahora inclusive venciendo las barreras de la internacionalidad. Estamos nos escuchan en todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Edison Mafla en tu programa Forgada al Aire. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.